Muy buenos días. En breve vamos a dar inicio a la competencia por equipos de los Juegos Sudamericanos de Escolares de Judo 2025. Solicitamos al público si se puede ubicar en la gradería, por favor. En breve damos inicio a la competencia por equipos. Muy buenos días. Seguimos con nuestros Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Damos inicio. En breve damos inicio a la competencia por equipo.
derribar. Ahí. Y a la izquierda del Leto hay un estacionamiento. La pata de nena acá. Corre para ellos, me diga prima, corre para ellos. Vamos a abrir el sitio después de donde voy. Si alguien tiene tereré, que traiga ese. Ese es roto. Si alguien tiene tereré, que traiga ese agua que está ahí. Yo creo que no voy a tener intercom. No voy a entrar. Damos inicio a la competencia por equipos. Con el judogi blanco, el equipo de Ecuador, en el tatami número 1. Con judogi azul, el equipo de Brasil. Convocamos al tatami número 2, el equipo femenino con judogi blanco, Argentina. El equipo femenino de Ecuador con judogi azul. Primer combate con judogi blanco, Lian Macías de Ecuador. Con judogi azul, Enrique Araujo de Brasil, en el tatami 1, categoría menos 44 masculino. En el tatami número 2, con judogi blanco, Brisa Mercado Galarza de Argentina. Con judogi azul, Dominica Guerrero de Ecuador.
Siguiente combate, tatami número 1. Tony Picae de Ecuador con judogi blanco. David Oliveira de Brasil con judogi azul.
David Gómez de Brasil. Punto para Brasil en el tatami 1. Siguiente combate, tatami número 1. Ganadora Sofía González Guillén. Del Ecuador, punto para Ecuador. Ganador Nathan Nomiciano de Brasil. Siguiente combate, tatami número 2. Judogi blanco, Agustina Faría de Argentina, con Judogi azul, Carla Carranza de Ecuador. Último combate, tatami 1. Thiago Escalona de Ecuador con Judogi blanco y Nathan Inocencio de Brasil con Judogi azul. Ese tiene pinta de ser una trenza, güey. Sí. Pero merezco la oportunidad, Karen.
Sí. Pregúntale a Pavene cómo hace foco ahí, será. Pregúntale a Pavene cómo hace foco ahí. Foco. Muy fino ese era. Y no. Es un crack. Dale, que SD, no HD. Sí, dale, que. Sí. Eso le dije a Vito ayer y me dijo, no, pero ven a hacer mejor. Por eso hoy está ahí. Me mandó al freezer Vito, acá en Yuya. No. Suerte. Suerte terminó ya ese volei de playa, será. Gol por Tatami 1. De suerte terminó ya ese volei de playa, será. Después de su cumpleaños sin llorar, se juega. Aguante de que. Aguante de que. Ganador, Nathan Inocencio de Brasil. Ganador, equipo del Brasil. Siguiente combate, tatami número 1. Equipo masculino de Paraguay con judogi blanco. Equipo masculino de Perú con judogi azul. Sorteo. Qué bueno eso. Sepa que lastimosamente no va a haber ni fútbol de playa este año acá, será.
está en cámara 2. Ganador, David Causi de Perú. Punto para Perú. Siguiente combate, tatami número 1, Alexander Núñez Tomás, con nivel blanco, con nivel azul, Carlos Manuel Preciado. Ahí se va Hugo. Ganadora, Carla Carranza de Ecuador. Qué sábado más innecesario, señor. Punto para Argentina. Ganador, equipo de Ecuador. Siguiente combate por equipos femeninos. Tatami número 2. Con jugador blanco, equipo de Colombia. Con jugador azul, equipo de Chile. Primer combate, tatami número 2. Con jugador blanco, Paula Medina de Colombia. Con jugador azul, Coloma Contino de Chile. Qué buen director ese Hugo, señor.
Siguiente combate, con judogi blanco, Esteban Gordón de Paraguay, con judogi azul, Matías Ramos de Perú. Paula Isabel Medina. Siguiente combate, con judogi blanco, Isabela Martínez de Colombia, con judogi azul, Victoria Reyes Santos de Chile. Siguiente combate, tatami 1, José García de Paraguay, con judogi blanco, Ángel Rodríguez de Perú, con judogi azul. Hugo. ¿Ahorita me escuchas? Hugo, ¿me escuchas? Hugo. Ahí se va el otro Hugo. No querés por la ventana sacarle tu mano con la cinta, pasarlo. No, él no va a pillar donde él. Ganador José García de Paraguay.
Delegado de Perú. Para el sorteo. Para el sorteo. Delegado de Paraguay y Perú, por favor, a la mesa de control. Siguiente combate con judogi blanco, Alison Pineda de Colombia. Con judogi azul, Mariorie Huachipán de Chile. Ganadora Alison Pineda. Siguiente combate con judogi blanco, Mariana Medina. Con judogi azul, Renata Cabrera de Chile. Punto para Perú.
Siguiente combate por equipo en el tatami número 1. Con Yudori blanco, equipo de Chile. Con Yudori azul, equipo de Colombia. Primer combate con Yudori blanco, Christopher Helves de Chile, con Yudori azul, Juan Sebastián Bravo de Colombia. Ganadora Renata Cabrera. Punto para el equipo de Chile. Ganador, equipo de Chile. Voluntarios, por favor, para unir el tatami número 2. Ganador, Christopher Helves de Chile. Siguiente combate. Con Yudori blanco, Isaac Carvajal de Chile. Con Yudori azul, Juan Andrés Espinosa de Colombia. Ganador, Isaac Carvajal de Chile. Siguiente combate, categoría menos 53 kilogramos, Augusto Hernández de Chile.
judo. Yo sí, no, pero yo estoy camante. Algo no estaba pendiente de eso. Tatami número 2, siguiente combate, con judogi blanco, equipo de Perú, con judogi azul, equipo de Brasil. Ganador, equipo de Chile, del tatami número 1. Damos una pausa de 5 minutos en el tatami número 1. Plata o algo. Hay una pausa de 5 minutos de plata o algo. Primer combate con judogi blanco, Akira Vargas de Perú, con judogi azul, Raira Santos de Brasil.
Con el judogi blanco, Peyton Vázquez. Con el judogi azul, Laura Mayuni Tamada, de Brasil. Siguiente combate, tatami número 1. Con judogi blanco, equipo del Brasil. Con judogi azul, equipo del Perú. Siguiente categoría, tatami número 2. Menos 58 kilogramos femenino. Con judogi blanco, Briana Vidal Machado. Con judogi azul, Valentina Paz. Ganador, equipo de Brasil. Tatami número 1. Con judogi blanco, equipo de Ecuador. Con judogi azul, equipo de Paraguay. Masculino menos 44 kilogramos. Por favor. A favor, levantar la mano cuando se diga el nombre. Lian Macías, judogi blanco, judogi azul, Ivo Villasanti.
No, hubo, para mí que voy a hacerlo ya todo. Ahí. Hubo. Hubo. Para mí que voy a hacer todo en mañana. Preguntarle a Andy. Preguntarle a Andy. Pero en el mío solo estaba vole. No. Yo nunca me dijo que me había. Preguntarle a mi abuelo, pero yo no puedo decir, no le puedo dar. No sé, no me dijo nada. Yo regala, yo no, a mí nada no me dijo. Ganador, Milán Macías de Ecuador. A mí nada no me dijo. A mí nada no me dijo. Siguiente combate en categoría kilogramos masculino. Coyologi Azul Alexander Núñez de Paraguay. Ganador Alexander Núñez de Paraguay. Antes pronto, Siguiente combate, categoría menos 58 kilogramos, Coyologi Blanco, Tony Quincay de Ecuador, Coyologi Azul, Esteban Cordón de Paraguay. yo lo están cubriendo ahorita. Avisale que él es director y que está dirigiendo cámara. A ver, no, pero hablaré nomás un poquito para que me asigne porque a mí no me dijo nada. Pero vos no me estás diciendo porque yo me tengo que ir a hacer tu trabajo ahí. A mí me dijo que atendió, ¿no? Y no sé, Roberto. Hablarla con él para que defina. Yo no tengo problema, pero él tiene que definirlo. No, mándame para decirlo. Pregúntale, no. Yo no tengo problema, pero no puedo porque a mí entonces no. Siguiente combate, tatami número 2, Coyologi Blanco, equipo de Argentina, Coyologi Azul, equipo de Colombia.
yo te doy. Voy a cerrar nomás ya con el otro. Para no darte este. Sergio. Bueno. No, hay mucho que mostrar, nomás te cuento. Pues mira, ya está tirado. Me voy a quedar con el otro nomás, amor. Ya, acá es salir en camino. Primer combate, categoría 44 kilogramos, Brisa Mercado, Argentina, con judogi blanco, Paula Medina, de Colombia, con judogi azul. Frente a mí pasaron los camilleros, no puedo más evitar eso. Nicolás 1. Por la categoría de más 58 kilogramos, Thiago Escalona, de Ecuador, con judogi blanco, José Benítez, de Paraguay, con judogi azul. Ganador, Thiago Escalona, de Ecuador. Ganador, equipo de Ecuador.
Ganadora, Brisa Mercado, la Argentina. Por la categoría de 48 kilogramos, Lara Romero, Argentina, con uniforme blanco. Isabela Martínez de Colombia, con uniforme azul. Convocamos al tatami 1 al equipo de Brasil, con uniforme blanco, Perú con uniforme azul.
yo. Y yo, mira. Yo creo que voy bien. Ganadora Mariana Blanco, Después, Colombia. Por la categoría más 58 kilos. pero ya está, un Mundial, poco. Bolivia, Argentina. Ganador, equipo argentino. Convocamos al tatami 2 al equipo de Brasil con Hugo Blanco, Paraguay con Hugo Brasil. Por la categoría 44 kilogramos, Yogi Blanco, Raira Santos, de Brasil. Categoría 44 kilogramos, Raira Santos, de Brasil. Categoría 44 kilogramos, 44. Por la categoría 44 kilogramos, Raira Santos de Brasil con Yogi Blanco. Raira Santos de Brasil con Yogi Blanco. Solo ya. Ganadora Raira Santos de Brasil. Por la categoría 48 kilogramos, Eloa Suárez de Brasil, 48 kilogramos. Por la categoría de 53 kilogramos, Laura Manundi de Brasil con Yogi Blanco, Sofía Santillana de Paraguay con Yogi Azul.
blanco, David Enrique de Brasil. Con judo y azul, Matías Chávez de Perú. Ganadora Valentina Valle Aguilar de Brasil. Siguiente combate, categoría femenino más 58 kilogramos. Con judogi blanco, Alicia Ferreira de Brasil. Con judogi azul, Alicia López de Paraguay. Ganador David Enrique Oliveira Gómez del Brasil. Siguiente combate, categoría más 58 kilogramos. Con judogi blanco, Luigi Rodríguez. Ganador Luigi Rodríguez. Ganador del tatami número 2, el equipo de Brasil. Ganador en el tatami número 1, el equipo masculino de Brasil. Hacemos un break de 3 minutos en ambos tatamis.
primer combate en la categoría menos 44 kilogramos. Christopher Gales de Chile. Milo Daniele de Argentina. Vuelvo con la 3. Sí, vamos, ya. Olvíme. Tu único trabajo es ver todo. ¿Escuchaste para mí? No es esta el... Lazarito cobra ese. Pero antes va a pagar bien, ¿no? Después recortando. Y ahora lo que están, y ahora las personas que están, son todos muy patronistas. Cachete mismo, muy patronistas son. Cachete. Se cortó el viático en eliminatoria, muchas cosas. Siguiente combate, tatami número 2. Con el judogi blanco, el equipo femenino de Ecuador. Así mismo. Con el judogi azul, el equipo femenino de Chile.
combate con judo y blanco categoría menos 44 kilogramos, Dominica Guerrero de Ecuador, con judo y azul, Coloma Portigo de Chile. No, pégale. Y se esperaron toda la última hora buscando gente. Sola, vaya, la días. Siete por ahí era 15 días. Otra vez ahorita. Hasta por ahí. Ganador Christopher Guedes de Chile. Ganadora Dominica Guerrero de Ecuador. Siguiente combate de tatami número 1, categoría menos 48 kilogramos, con judogi blanco Isaac Carvajal de Chile, con judogi azul Juan Vera de Argentina. Siguiente combate de tatami número 2, Fabiana Sandoval de Ecuador, Victoria Reyes de Chile.
González de Ecuador, con nivel de azul, Manuel Ullapán de Chile. Yo no me iba a trabajar en la villera, pero
combate, tatami número 1, categoría masculino menos 58 kilogramos. Con judogi blanco, Andrés Serrano de Chile. Con judogi azul, Enzo Suárez de Argentina. Puede salir. Sí. No le pilló la regla ya. ¿Sabes dónde estaba el foco? En la ferretería. Ganadora Carla Oaza de Ecuador. Siguiente combate, tatami número 2, categoría femenino más 58 kilogramos, con el judogi azul Isabela Rivera de Chile. Ganador Andrés Segarra de Chile. Siguiente combate, tatami número 1, categoría masculino más 58 kilogramos, con judogi blanco Andrés de la Hoz de Chile. Con judogi azul Álvaro Oliva de Argentina. Ganadora Isabela Rivera de Chile. Ganador el equipo de Ecuador. Hacemos un break en el tatami número 2 y vamos siguiendo con el bloque final en breve. Terminó todo, tiene que llegar ahí nomás ya. Oh, ahí nomás que dejen, que bajen nomás en el suelo. Ganador equipo